bienvenidos y bienvenidas a este curso de la Universidad de Verano de Maspalomas, titulado Arte, Cultura y Patrimonio Africano en la Afrodescendencia, el ejemplo de Canarias. Nosotros vamos a tratar de impartir una visión general de lo que es el arte, la cultura y el patrimonio africano no particularmente en África, aunque hoy hablaremos del patrimonio africano, porque creo que es necesario para entender el patrimonio africano de la afrodescendencia. Y por eso también ponemos el ejemplo de Canarias como colofón. Realmente creo que es un tema para el público canario bastante desconocido. Y en general para el público occidental. En buena medida también es desconocido hasta para los propios afrodescendientes, dependiendo del país también, ¿no? Porque hay países que han insistido más a través de sus leyes, de su legislación, en recuperar ese patrimonio. Pongo por caso Cuba, por ejemplo, y de forma más reciente, no en el gobierno de Bolsonaro, pero sí en el de Lula da Silva, el caso de Brasil también, ¿no? Que dio pasos para el conocimiento del patrimonio de la afrodescendencia. Pienso que nosotros, en general, el público en general, creo que tiene una visión muy corta de lo que es la cultura, el patrimonio y el arte africano y el arte de la afrodescendencia, ¿no? En general, el público canario, el público atlántico en general, incluso no se reconoce en ellos mismos la afrodescendencia, cuando nosotros formamos parte de la afrodescendencia, porque cuando estamos hablando de la afrodescendencia parece que estamos hablando de ellos, ¿no? De ellos y ellas, y no estamos hablando de ellos y ellas, estamos hablando de nosotros y de nosotras. Entonces, ese creo que es un primer paso. Y además, yo este fin de semana, cuando me pedían que diese información para la prensa sobre el curso, yo les decía que el curso era un curso de tolerancia. Era un curso de conocimiento, pero sobre todo un curso también de tolerancia, ¿no? Yo creo que frente a los argumentos, no solo en Canarias, sino fuera de Canarias, en España y en otras latitudes, ¿verdad? De personas ilegales, invasiones, de delincuencia, de llegada de peligro terrorista, de llegada de peligro pandémico, etcétera. Creo que esos argumentos no son nuevos. En la etapa moderna ya existían. De hecho, igual puedo en los próximos días, cuando veamos el caso de Canarias, traerle un texto en donde se recoge justo el argumentario que a veces hoy nos encontramos en la calle, en parte de la calle y en parte de los medios de comunicación. Pero yo creo que en parte se debe al desconocimiento. Sinceramente creo que se debe en parte al desconocimiento, ¿no? Y al no aceptar que, como digo, nosotros somos afrodescendencia, y al desconocimiento del propio arte, cultura y patrimonio africano, que es riquísimo, que es inmenso y que nos ha aportado no solo a la cultura africana, sino a la cultura universal, nos ha aportado pues una gran cantidad de ideas, de tecnologías y también de valores culturales y valores morales también, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los primeros objetivos de este curso. Ya les adelanto que es imposible abarcar ni una cuarta parte del arte, de la cultura y del patrimonio africano en África o en la afrodescendencia, ¿no? Nosotros vamos a ver simplemente unas pinceladas generales durante esta semana. Y vamos a ver diferentes tipos de patrimonio. Vamos a hablar de la cultura y del arte africano y en la afrodescendencia. Hemos estructurado el curso en varias partes. Hoy, sobre todo, vamos a hablar de la visión general del patrimonio africano, porque creemos que es necesario tener una visión general del patrimonio africano antes de enfocar nuestros ojos hacia el patrimonio y la cultura y el arte africano en la afrodescendencia.
creo que también esta primera parte del curso creo que en general es bastante desconocida y espero que no les deje impasibles, ¿no? Sino que puedan disfrutar y entender un poco más del patrimonio africano, que a veces es patrimonio de la humanidad. He recogido algunas imágenes de patrimonio de la humanidad y otras veces es simplemente patrimonio cultural, patrimonio tangible o intangible. Y lo mismo también veremos mañana. Ah, perfecto, mucho mejor. Mucho mejor, gracias. Y también veremos mañana que donde conectaremos con la cultura del arte africano o la cultura africana en la afrodescendencia. También hablaremos de patrimonio de la afrodescendencia fundamentalmente aplicado a América, a toda América, pero fundamentalmente a América Latina, que es donde vamos a poner el foco. Es verdad que tocaríamos también aspectos mañana de la afrodescendencia en la península ibérica, en el sur de Europa, pero fundamentalmente lo centraremos con América Latina. Hoy todo el curso, de lunes a viernes, va a estar impartido por mí, por Germán Santana, por la profesora Hidalmi González González y por la profesora Pilar Etopa Batata. El miércoles y el jueves lo que pretendo ver es un patrimonio que creo que es muy desconocido, es decir, es a la vez común y muy desconocido. Es común porque está en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pero que nunca hemos relacionado con el continente africano, que es el patrimonio relacionado con África que existe en Canarias, que es patrimonio canario relacionado con África y patrimonio africano propiamente dicho. A eso le vamos a dedicar 2 tardes y no lo vamos a ver todo. Es decir, lo vamos a dedicar la tarde del miércoles y la tarde del jueves. Y el viernes vamos a tratar un aspecto específico de la cultura africana, que es el tema gastronómico, el tema de la gastronomía, en donde será impartido por Pilar Etopa. Y ahí lo que vamos a tener es también una degustación de comida africana. Entonces, el viernes lo vamos a dedicar un poco más a los sentidos, porque realmente todo el curso está dedicado a los sentidos, ¿no? Es verdad que tenemos un curso con unas medidas especiales, porque estamos en una época de pandemia, estamos en una época de COVID. Tenemos el aforo que tenemos y la movilidad que tenemos, pero realmente el curso debería ser más dinámico de lo que le vamos a ofrecer, porque vamos a tener música, vamos a tener danza, vamos a tener cultura religiosa africana, la afrodescendencia, vamos a tener patrimonio, vamos a tener gastronomía, etcétera. Entonces, bueno, vamos a intentar dar un panorama general, pero quizás otro año lo hubiéramos dado de forma diferente, ¿no? En donde nos tocásemos más, en donde pudieran tocar elementos de patrimonio africano y, bueno, este año pues tenemos estas circunstancias especiales. Antes de empezar con la presentación, que todavía no hemos empezado, es también decir que estaba un poco preocupado con el tema de mañana, porque, claro, el curso puede ser magnífico, pero pensaba, digo, bueno, si mañana competimos con el partido de fútbol de la selección, pues es que no, hasta el comunicador casi que se va, ¿no? Pero afortunadamente no. Ahí es un poco más tarde, así que tenemos la posibilidad de asistir al curso y también de quien quiera, quien es futbolero, pues ver el partido de la selección. Bueno, para entender el arte, el patrimonio africano, que es la charla o el contenido que hoy vamos a desarrollar, y antes de eso también quiero decir otra cosa, tanto a la gente que está aquí en el auditorio como a las personas que están fuera, que no se esperen al final para cualquier intervención. Esto es un curso de la Universidad de Verano de Maspalomas y entiendo que tiene que ser dinámico, con lo cual si tienen algún comentario o alguna pregunta que realizar, pues sin problema, paramos y vamos tratando de responder, ¿no? Ya digo que también a la gente que está a través de streaming que puede comunicar esas preguntas, o al menos eso parece.
La cultura africana es la primera cultura humana, porque las personas nacieron en África. El Homo sapiens nació en África, pero es que antes del Homo sapiens el Australopithecus nació en África, es que el Homo habilis nació en África y tenemos casi 300.000 años de historia del Homo sapiens en donde la mayor parte de esa historia se desarrolló en el continente africano. Entonces, a veces daba hasta un poco de sonrisa, ¿no? Cuando hablan de la gente más... Sospecho que la gente que menos ha viajado y la gente que menos contacto ha tenido con otras culturas, cuando hablan de las cuestiones que a veces se hablan en la calle, ¿no? De intransigencia. Hombre, yo lo que les diría en todo caso es que tendrían que hacerse primero, antes que nada, un estudio de su propio ADN, ¿no? Y entonces iban a encontrarse muchas sorpresas en donde su propio ADN va a resultar que ellos mismos emigraron y emigraron de muchas partes del mundo, emigraron desde Europa, emigraron desde África, emigraron desde América, emigraron desde Asia, porque afortunadamente nosotros, los canarios, las canarias, somos una mezcla, ¿no? Es la característica de nuestra cultura, de nuestro ser, que es el mestizaje. No solo en Canarias, sino en general en todo el Atlántico. Y no solo en el Atlántico, sino en todo el mundo, ¿no? No hay una población en el mundo, afortunadamente. Es más, creo que naturalmente no debe ser viable una población que sea pura. Ni lo queremos ser puros, ¿no? No queremos ser puros, queremos ser impuros, queremos ser mestizos, queremos estar mezclados, ¿no? Y en el caso de la cultura atlántica y de la cultura canaria, sí tenemos muchos más estudios sobre la incorporación de la cultura indígena canaria, que nosotros no vamos a tocar en el curso, porque eso sería cuestión de otro curso diferente, y yo no soy además especialista en cultura indígena canaria. Lo digo esto porque todos los indígenas canarios proceden del norte de África, con lo cual proceden de población amazigh, de poblaciones bereberes. Eso ni lo vamos a tratar, ni lo vamos a tratar. Pero sí que hay aportes norteafricanos después de la conquista, hay aportes subsaharianos después de la conquista, y bueno, eso está en nuestro ADN, ¿no? Ya digo que todas las poblaciones del mundo, en origen proceden de África. La religión nace en África, la cultura nace en África, el arte nace en África, las primeras tecnologías nacen en África, y creo que eso, que es un poco lo que recoge esta imagen, pues no lo debemos olvidar a la hora de situar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de patrimonio africano. El continente africano desarrolló durante nuestra etapa antigua y nuestra etapa medieval, desarrolló grandes estados, grandes civilizaciones, grandes estados y también sociedades no estatales o protestatales. Y entre los grandes estados podemos nombrar los estados de Ghana, los estados de Mali, el imperio Songhai, los pueblos Nupe, los Hausa, los Yoruba, los Angola, podemos nombrar Cayor, podemos nombrar Salum, podemos nombrar los Luba, los Lunda, el estado del Congo. Es decir, nosotros creo que en general tenemos una visión muy parca de lo que es la historia de África, lo que es la cultura de África, y por tanto echamos mano a los recursos, cuando tratamos de explicar esas realidades, echamos manos a los recursos que tenemos más a mano. Y los recursos que tenemos más a mano es una visión hollywoodiense de lo que es África y una visión de algunos medios de comunicación. Los medios de comunicación, por lo general, no siempre, pero por lo general, lo que muestran son imágenes negativas del continente. Son imágenes pues, de guerra, de desastres, de hambruna. Y lo que es la imagen hollywoodiense no siempre muestra tampoco la realidad. A veces incide precisamente en esas imágenes negativas y cuando no, en el pasado ha mostrado una cultura africana en consonancia con el colonialismo,
de Occidente hacia África como una cultura africana inferior. Si nosotros tomamos las películas de Hollywood de los años 40, de los años 50, yo creo que la imagen que nos viene es la de Tarzán de los monos, ¿no? Es decir, de un blanco que está, a pesar de ser salvaje, es el más civilizado de toda la geografía en donde vive, ¿no? Que está dominada por una mayoría de pueblos subsaharianos, por pueblos negros, y en donde impera, a pesar de todo, la civilización del europeo, ¿no? Y yo creo que esa es la imagen en general que nosotros también trasladamos a veces, ¿no? Y creo que hay que desterrar esa imagen porque es falsa, directamente es falsa, no es así. África ha pasado por 3 grandes procesos, y esos 3 grandes procesos, a partir de la etapa moderna, a partir del siglo XVI, condicionaron y condicionan la historia y la cultura y el patrimonio de África hasta la actualidad. Los 3 grandes procesos son la trata esclavista, la trata atlántica. Es cierto que existía esclavitud con anterioridad en África, durante la Edad Media existía esclavitud. Millones de personas se trasladaron hasta el norte de África, el Próximo Oriente y la India durante la Edad Media, pero también es cierto que a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, ese movimiento migratorio forzado hacia América se va a incrementar y tendrá su siglo de oro en el siglo XVIII, en donde más de 6 millones de personas llegan desde África obligadas a América. Aparte, las que se quedan por el camino, porque son aniquiladas, ¿no? en ese transporte. Estamos hablando, con la trata atlántica, de uno de los movimientos migratorios más importantes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un movimiento migratorio que entre personas que llegan a América y personas que caen por el camino no bajaría en ningún caso, estaríamos hablando de un movimiento migratorio de 25, 30 millones de personas, algunos dicen que 50, 60 millones de personas hasta el siglo XIX. Y ese movimiento migratorio, la trata, va a desarticular toda la historia de África y toda la historia del mundo, toda la historia atlántica. No solo la de África, sino también la mundial, ¿no? El segundo movimiento migratorio, el segundo movimiento que va a afectar también al patrimonio, a la cultura africana, es el colonialismo, que es la instalación política administrativa de las potencias europeas en África y también la influencia, al menos, de alguna potencia no europea. Estamos hablando del colonialismo británico, del portugués, del francés, del alemán, del colonialismo de Leopoldo II, del belga, del colonialismo italiano y de la influencia estadounidense en Liberia, ¿no? Liberia, que la capital es Monrovia, precisamente por el presidente Monroe, ¿no? de los Estados Unidos. Esa ocupación de África por parte de las potencias europeas, occidentales, va también a condicionar la vida africana y la vida mundial. Y no solo por la ocupación, sino por lo que supone el colonialismo. El colonialismo lo que supone es la extracción de recursos procedentes de África, la extracción de productos de plantación, de liquidar espacios que se dedicaban a la agricultura de abastecimiento, de autoconsumo, para dedicarlos a cultivos de exportación, implica la pérdida de propiedades por parte de los africanos en favor de los occidentales, implica la extracción de materias primas como el cobre, o como los diamantes, como el oro, a cambio de manufacturas europeas o manufacturas occidentales. Es decir, implica una dependencia y una extracción de recursos. A eso hay que sumarle otro proceso todavía más desarticulador, y estoy siendo diplomático con el término, ¿no? Que es el neocolonialismo. El neocolonialismo, que es el proceso en donde nos encontramos en la actualidad en África o con África, ya no implica o no siempre implica la ocupación militar, política, administrativa del territorio. África se independiza, ¿no? A partir de 1957 África subsahariana, con el estado de Ghana. Anteriormente habían encontrado las independencias algunos países del norte de África.
ya no, las potencias europeas no controlan directamente el gobierno, pero sí controlan la economía, controlan los intercambios comerciales, la distribución, controlan la tecnología y igualmente siguen extrayendo recursos de África y a cambio controlan los resortes económicos de todos los países africanos. Con el colonialismo es necesario la intervención militar por parte de las potencias europeas, tampoco es problema, se puede intervenir, ¿no? Encontramos intervenciones de Francia, de mercenarios, encontramos intervenciones de belgas, encontramos intervenciones armadas después de las independencias, ¿no? Pero mucho más limitadas. Esos tres procesos, y fundamentalmente el último, pero los tres, la trata atlántica, el colonialismo y el neocolonialismo, lo que provocan es pobreza, es miseria. Provocan que más de la mitad del continente africano viva con menos de $1 al día. Es decir, si hay un continente, si hay un país que pueda resistir la trata atlántica, el colonialismo y la esclavitud, es que es un supercontinente, un continente heroico. Pues África ha pasado por esos tres procesos. Y no es el objeto de este curso desarrollarlo, pero sí por lo menos llamar la atención sobre esos tres condicionantes, porque son condicionantes que siguen hasta la actualidad y que afectan al continente africano, ¿no? Cuando también escuchamos a veces decir, no, claro, están llegando numerosos africanos, tanto del norte de África como de África subsahariana, parece que llegan por combustión espontánea, ¿no? Es decir, no, están llegando porque son fruto, como nosotros, de una historia heredada, y esa historia tiene que ver con lo que estamos comentando. Las condiciones en buena parte de la población africana actual es tremenda, es tremenda. Y aún así, a pesar de esos tres procesos, África es el continente de la tolerancia, es el continente del saber vivir también, de apreciar la vida, de apreciar la forma de vivir, y es el continente también de la esperanza, ¿no? Esperemos que no sea siempre el continente de la esperanza, sino que también por fin haya un desarrollo en igualdad de las personas que habitan en ese continente, ¿no? Esta imagen, que es de África del Sur, es una imagen que nosotros, de África Austral, es una imagen que nosotros podemos encontrar en muchos países, prácticamente en todos los países de África subsahariana y en muchos países de África del Norte, ¿no? Afortunadamente nosotros en Canarias, que hemos conocido también los barrios de chabolas y los barrios en condiciones humanas o infrahumanas, pues esos barrios han sido desterrados prácticamente, ¿no? En África no, y en África no son solo barrios, son prácticamente en muchos casos ciudades. Y eso tiene que ver, lo que voy a decir también, es que en África existen grandes contrastes entre una parte de la población y otra parte de la población, entre unos países y otros países, entre unas regiones y otras regiones. Y es que, como se ha dicho, por ejemplo, lo ha dicho el periodista y amigo Pepe Naranjo, África no es un país, África es un continente, y por tanto la variedad de situaciones es enorme, enorme, tan grande como puede ser la variedad, o más, como puede ser la variedad de situaciones en Europa o en América. Tengan en cuenta que en África caben aproximadamente unos 3 o 4 Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, es un continente enorme con una gran cantidad de situaciones. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de explicar el arte, la cultura y el patrimonio africano. Cuando decimos, no, eso es africano, pues muy bien, no sabemos qué estamos entendiendo, ¿no? Yo en la universidad, en el diploma de estudios africanos, la primera clase pongo unas imágenes a mis alumnos y a mis alumnas para que ellos me digan qué es de esas 15 o 16 imágenes, cuál es africana y cuáles no. ¿Vale? Entonces aparece un templo clásico, aparecen una catedral neogótica,
aparece un Cristo hecho en madera, ¿no? Aparecen diferentes imágenes, aparecen arcos apuntados también. La solución es que todo es africano, porque africano no son solo las máscaras, no es solo las máscaras, no es lo que nosotros encontramos vendiendo en la playa de las canteras. Es mucho más rico. Es como decir que, lo contrario sería decir como que la cultura europea es toda flamenca. Y no es así. Hay una gran variedad. En África también. De hecho, en las imágenes que les voy a trasladar, veremos que la variedad es increíble y que apenas tienen que ver unas cosas con otras. Y todo eso que vamos a ver hoy de patrimonio africano, o la mayor parte, se va a trasladar luego, a partir del siglo XVI, a la afrodescendencia, con América y con el mundo atlántico. Esta imagen es una imagen del mundo sin el continente africano, ¿no? Algún economista llegó a decir hace unas décadas que si borrásemos África del continente africano, del mundo, pues que bueno, que tampoco nos íbamos a percatar hasta pasados unos días, ¿no? Que tampoco se iba a notar demasiado, porque lo que aportaba África, por ejemplo, al comercio mundial o al Producto Interior Bruto mundial, pues era relativamente pequeño, era un porcentaje pequeño. Hombre, yo creo que es muy exagerado eso. Desde luego, si nosotros creo que no, es exagerado, porque, como digo, África, o desde África se extraen numerosos recursos que nosotros utilizamos en otros lugares, ¿no? Nosotros en Canarias somos africanos, pero bueno, aquí se ha refinado petróleo, y que yo sepa en Canarias no hay petróleo, procedía de África. Bebemos bebidas africanas, o chocolate, que yo sepa en Europa, en Suiza y en Bélgica, que yo sepa no se cultiva cacao, procede fundamentalmente de África, ¿no? O en España con marcas como el Colacao, por ejemplo, ¿no? Es decir, son artículos que proceden del continente africano. Desde luego, esta imagen, que es un poco aterradora, si la aplicásemos a la cultura, significa que no entenderíamos nada de la cultura universal. No podemos borrar África de la cultura, es imposible, porque entonces no tendríamos cultura universal, no tendríamos lo que nosotros llamamos cultura europea o cultura americana. Porque la cultura europea y la cultura americana también es cultura africana, igual que la cultura africana también está influida por culturas de otros continentes. Afortunadamente volvemos a la misma idea. Somos un mundo mestizo, también en el plano cultural. Bueno, esto es en Sudáfrica, algunos yacimientos arqueológicos antiguos en donde ya sitúan adornos, sitúan algunas decoraciones geométricas, y podemos encontrarlas no solo en Sudáfrica, también hay, que no les he traído hoy imágenes, podemos situarlas también en el norte de África, ¿no? En Marruecos, por ejemplo. Lo que quiero decir es que desde hace miles de años, la primera vez que se representan, la primera vez que se utiliza el arte y la cultura en la humanidad, se representan y se utilizan en África. Es decir, nosotros vamos a hablar de patrimonio africano, de unas pinceladas de patrimonio africano para que vean la variedad que tiene. Pero lo que quiero decir es que ese patrimonio y esa cultura y ese arte africano vienen desde muy atrás, vienen desde los inicios, y está presente también desde esos primeros momentos. Y se van a extender por todo el continente y desde allí a otros continentes. Esta imagen representa a los círculos de piedra de Senegambia. Sospecho que poca gente conoce estos círculos de piedra, ¿no? Hay unos 90 y pico, no, creo que son 94 círculos de piedra y unos 1000 elementos en la zona de Senegambia. Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Nosotros conocemos los círculos de Stonehenge o conocemos el patrimonio prehistórico de otras zonas, fundamentalmente de Europa,
pero no de África. Y Senegambia está aquí al lado, quiero decir, está a 2 horas de camino, ¿no? Lo tenemos aquí al lado, pero lo desconocemos. Por eso les decía que, en general, desconocemos bastante del patrimonio africano. No he traído en esta presentación, pero hay una gran variedad, por ejemplo, de patrimonio prehistórico de pinturas, ¿no? Como las cuevas de Altamira, pero en África, como las representaciones de Levante, pero en África. Y hay muchas que son patrimonio de la humanidad y otras, decenas, cientos, que no son patrimonio de la humanidad, pero existen a lo largo de todo el continente, ¿no? Estoy convencido, además, que en este nuevo siglo, en el siglo XXI, los grandes descubrimientos de la arqueología, y estoy mencionando a ciudades enterradas, a aspectos arqueológicos enterrados, etcétera, van a ocurrir en África, porque realmente es el continente que todavía está por descubrir en ese sentido, ¿no? Aunque tenemos muestras. También tengo que decir que de patrimonio arqueológico de la humanidad, perdón, arqueológico no, patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, África es el continente que menos patrimonio cultural tiene, admitido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pero no se debe a que no tenga, se debe a otro tipo de circunstancias, se deben a circunstancias políticas a la hora de hacer las correspondientes reclamaciones. Veremos que para nada es así, ¿no? Bueno, estos círculos estaban relacionados, pues, no son... Es decir, habría que situarlos desde el siglo V hasta el siglo XVI. Siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI. Y tienen que ver con temas agrícolas y también con temas de orientaciones y temas religiosos, ¿no? Tampoco se sabe a ciencia cierta qué utilidad tenían estos círculos de piedra de Senegambia. Nosotros también hemos visto en Occidente, por ejemplo, la utilización de las culturas con lo que antes denominaban la edad del hierro, ¿verdad? Y las culturas asociadas a los metales. En África también tenemos este tipo de patrimonio, como por ejemplo en Sukur, en Nigeria, que también es patrimonio de la humanidad, en donde es una población ya medieval relacionada con la utilización del hierro y fundamentalmente de otros metales, pero fundamentalmente el hierro en Sukur. Creo que nosotros pensamos, por esa visión que comentaba antes, que es una visión hollywoodiense, heredada de una visión colonialista, que bueno, que los africanos iban, como en las películas de Tarzán, en taparrabos por la selva y que, bueno, tenían sus pequeñas aldeas, pero poco más. Y eso hay que desterrarlo, ¿eh? Es decir, los africanos, como dijimos antes, tenían sus propios estados, con sus propias fronteras, tenían sus universidades, tenían sus ciudades de más de 100.000 habitantes, algunas más pequeñas también, tenían sus armadas, tenían su burocracia, tenían su fiscalidad. Eran estados en toda regla, ¿no? Y eran culturas en toda regla. Una también, por tanto, de las imágenes erróneas que creo que tenemos es que los africanos estaban deseosos a que llegaran los europeos para poder comerciar con los artículos que ofrecían los europeos, porque los africanos no producían esos artículos. Uno de esos artículos que estarían deseosos los africanos de obtener eran los artículos de metal, ¿no? Los objetos de hierro, y para nada. El hierro de África, el hierro subsahariano en este caso, era un hierro de gran calidad. Al contrario, el hierro europeo, cuando empiezan a intercambiarlo, es un hierro de peor calidad. Lo que ocurre es lo que nos está ocurriendo ahora con el comercio internacional, que si te venden cosas a €1, hay objetos que a lo mejor son de más calidad y los venden a 15, pero tú compras el de €1 porque te sale más barato. Eso fue lo que hicieron los europeos. Es decir, los europeos en África actuaron como los chinos del siglo XXI en las Islas Canarias, para no irnos muy lejos, aunque también los chinos están hoy implantados en África, ¿no? Hace un par de semanas, y lo voy a decir en público el nombre, hay un profesor de Cataluña, un profesor retirado, pero que es un gran conocedor de la historia de África,
y más que de la historia de la oralidad en África, ¿no? Se llama Yacine Creus, ¿no? Estábamos en una tesis sobre migraciones africanas a Canarias y Ceuta, una comparativa, y él le decía a la doctoranda que teníamos que tener en cuenta, cito textualmente, que en los que se beneficiaron de la historia de África a través de la trata, del colonialismo y del neocolonialismo, que no lo comprenderíamos si no comprendiésemos que existen hijos de puta en África, hijos de puta en América e hijos de puta en Europa, que son los que han controlado y han manejado en su beneficio esos tres procedimientos. Quiero decir que cuando antes nombrábamos la trata, el colonialismo o el neocolonialismo, yo lo vinculaba a la intervención europea, por supuesto, pero hay que entender que no solo la intervención europea es lo que facilitó esos tres procedimientos y que los está facilitando, sino que los está facilitando también un grupo minoritario que existe en África con la trata, un grupo minoritario que existe en África con el colonialismo y un grupo minoritario que existe en la actualidad en África con el neocolonialismo y que le importa un rábano que los chiquillos se mueran de hambre. Y no estoy utilizando una metáfora, estoy hablando de forma literal, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro del patrimonio africano también les traje esta imagen que es de Mapungubwe, que se relaciona, Mapungubwe está situada aquí al norte de Sudáfrica, ¿no? Y se relaciona con otras culturas como las del Gran Zimbabue, Kemi, que luego veremos alguna imagen también, en donde aparecen elementos de oro, en este caso, que estaban situados en lo alto de una colina. Fueron descubiertos durante el periodo colonial, ¿no? en Sudáfrica. Cuando son descubiertos, los europeos que lo descubren, que estaban allí, y eso quiero decirlo, ¿verdad? Los occidentales que acuden a África bajo el colonialismo, dominan África con el argumentario que van a civilizar África. Es decir, los occidentales son los civilizados, los africanos son los incivilizados y los occidentales van a civilizarles. Van a convertirles en ciudadanos, no de la noche a la mañana, sino que eso lleva un proceso y, por tanto, mientras ese proceso dure, Occidente tenía la justificación para estar dominando políticamente África. Cuando descubren el patrimonio africano, como por ejemplo en Mapungubwe, ellos dirán, oye, pues esto hay que esconderlo, porque es que ya están civilizados. Es que ya estaban civilizados. Si nosotros encontramos elementos patrimoniales civilizatorios, ¿qué coño hacemos aquí? No tenemos justificación. Y lo que hacen es meterlo en una cámara, la Universidad de Johannesburgo, para que no se difundiese, o por lo menos para que no se investigase, y hasta ya bien avanzado el siglo XX. Lo mismo ocurrió, por cierto, en Zimbabue, que ya digo que luego veremos una imagen. En Zimbabue, cuando llegan los británicos, en este caso era un holandés, creo que es el primero, no, un holandés, no, un alemán, pero el servicio de los británicos, que es el primero que llega al recinto del Gran Zimbabue. El recinto del Gran Zimbabue veremos que es una fortaleza, ¿no? Es maravillosa. Y claro, él dice, que va, esto no puede ser de los negros, no puede ser de los africanos y de las africanas, porque es que nosotros venimos aquí a civilizarles. Si ya están civilizados, tenemos un problema. Entonces él dice, no, esto es fruto de una civilización blanca, que no sabemos por qué se perdió y dejaron los vestigios, ¿no? El Tarzán de los monos, la legión romana perdida en el desierto, la influencia de los blancos, la influencia de los árabes, que bueno, no es que sean alemanes, pero bueno, no son negros, ¿no? Eso está presente también en el manejo, en la manipulación de la cultura africana, ¿no? Y afortunadamente yacimientos como el de Mapungubwe, pues desterraron esa concesión. Poco a poco, pero fueron desterrando esa concesión. Claro, porque es africano también la civilización egipcia.
Las pirámides de Egipto, la Esfinge, son patrimonio de la humanidad. Y hay numerosos vestigios arquitectónicos, pictóricos, escultóricos, culturales en el Egipto de los faraones, que no son patrimonio de la humanidad, pero que forma una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Y está situada en África. Esa civilización que es mayoritariamente norteafricana, pero que también tiene dinastías subsaharianas, tiene dinastías negras. Y cuando estamos hablando de Egipto, estamos hablando de patrimonio, como lo que traemos aquí. Pero no solo estamos hablando de patrimonio, estamos hablando también de cultura. Y estamos hablando de democracia, y no solo en Egipto, sino también en otras zonas de África. Y estamos hablando de matemáticas, y estamos hablando de filosofía. Estamos hablando, en parte, de los orígenes de la cultura occidental, que asociamos a Grecia. Y es cierto, tenemos que asociarla a Grecia. Pero es que Grecia contactaba en los mismos momentos con Egipto, que en muchos momentos tenía, digamos, un grado tecnológico superior al de los griegos y de pensamiento también al de los griegos. Gran parte del pensamiento occidental que heredamos a través de Grecia se conocía antes y fue heredado a su vez por los griegos procedentes de Egipto. Y también la civilización del Egipto faraónico va a tener una gran importancia no solo en el norte de África, en el mundo mediterráneo, sino también en el África subsahariana, en donde algunos pueblos se ven como herederos de esa civilización egipcia. Ahí podríamos debatir si esa herencia egipcia sobre pueblos africanos, y no estoy hablando solo de pueblos del curso del río Nilo, sino de África Occidental, es un origen o un enlace veraz o no. Quiero decir, los romanos se sentían herederos de los griegos a través de Eneas, a través de Troya. Eso es una leyenda, los romanos eran unos pastores de la península itálica. En África ocurre también en parte lo mismo. Hay pueblos que constituyen leyendas para enaltecer su origen, su pasado, que no es tan noble. En este caso, lo mismo ocurre con Egipto, ¿no? Que va a tener, como digo, una gran importancia. Las pirámides de Egipto, que más o menos ¿qué edad tienen? ¿Sí? ¿Cuánto? Unos 5.000 años, ¿vale? 3.000 antes de Cristo, ¿vale? Bueno, no se conservan muy mal. Si lo han visitado, tanto los que están aquí en el auditorio como los que están fuera, pues uno de los monumentos que impresiona, ¿no? Es ver esas 3 montañas, por lo menos las de Keops, Kefren y Mequerinos, y el resto también, que es uno de los grandes monumentos. De hecho, era una de las maravillas de la antigüedad, ¿no? Y la verdad que lo son. Que, por otro lado, no dejan de ser unas tumbas reales, unas tumbas donde se guardaba el cuerpo de los faraones. Pero Egipto es mucho más que eso. Egipto es también, como decíamos, cultura, patrimonio escultórico, por ejemplo, ¿no? Y pictórico también, ¿no? En los frescos de las tumbas egipcias. Y siempre que pensamos en Egipto, por ejemplo, a nivel escultórico, estamos pensando, por ejemplo, en quizás la representación, junto con la de Nefertiti, la representación escultórica más famosa, ¿no? Que es la de Tutankamón, ¿no? Con esa tumba que se descubre en el Valle de los Reyes en 1923 por Carter, ¿no? Por la expedición de Carter, ¿no? Con dorados, con oro, con lapislázuli, etc. Y que es maravillosa, ¿no? Es un retrato estupendo, ¿no? Porque también siempre que pensamos en África, y por eso volvemos a lo de que África no es un país, es un continente, siempre estamos pensando, primera representación africana, máscara. Oiga, pues no, es que tenemos de todo. Y de hecho quise traerles también esta segunda representación de alguien de la clase dominante egipcia, porque si no la colocásemos en esta presentación, en este caso sobre patrimonio egipcio, y preguntásemos, seguramente diríamos que es un retrato romano, ¿no? De
del retrato que hacían los romanos, por ejemplo, a los ancestros y que colocaban en sus viviendas, ¿no? Y con ese hiperrealismo, ¿no? Que tenemos en este caso en la escultura egipcia. También dentro, claro, el egipcio faraónico es una cultura, un estado que perdura durante 3000 años, en donde tenemos, igual que en otras zonas de Occidente, diferentes estilos o diferentes tendencias al menos. Es decir, tenemos estilos más renacentistas, más góticos, más barrocos. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y lo mismo ocurrirá con otras zonas de África, en donde ocurre lo mismo. O, por ejemplo, esto también forma parte del patrimonio africano, que es esta escultura del cuerpo de Nefertiti, que era la esposa de Akenatón, que optaron por la religión con un único dios, ¿no? Una religión monoteísta en el Egipto antiguo. Claro, cuando pensamos en esculturas africanas, seguro que no estábamos pensando en algo así. Y sin embargo también está, ¿no? Volvemos a la idea de la variedad, de lo que nos aporta la cultura africana, ¿no? Un poco más al oeste, en Argelia, a lo largo de la Edad Media, desde la antigüedad, se desarrollaron espacios urbanísticos como el Valle del Zab, en donde las poblaciones de 4 ciudades del sur de Argelia desarrollaron espacios adaptados al medio ambiente que tenían, y espacios que son patrimonio también hoy de la humanidad, ¿no? Con una cultura muy diferente, por ejemplo, a la que podíamos tener en la Argelia de la costa, o la Argelia próxima a Orán, o la Argelia próxima a Constanza. Es decir, a diferentes Argelias, porque es como decir que la cultura o el arte o la arquitectura que se da en Canarias es igual a la arquitectura que se da en Andalucía, o a la arquitectura que se da en Asturias, o a la arquitectura que se da en Cataluña. Son artes diferentes, son culturas diferentes en muchos casos. Y lo mismo ocurre con los espacios africanos. Cuando nos visitan para quedarse o no gente del continente africano, creo que nosotros tendemos a generalizar, y creo que estamos cometiendo un error, porque de veras que alguien que viene de Guinea Conakry y alguien que viene de Gambia, pues tienen cosas en común, pero otras muchas cosas que no son comunes, que le estamos preguntando, insisto, a un finlandés por qué siente él con el flamenco, ¿no? Que dirá, pues no sé, nada. Lo mismo que un canario, ¿no? También, ¿no? En ese caso. Bueno, también traje otras representaciones, no sé si localizan esta, que es un poquito más fácil. Esta es la Kutubiyya en Marrakech. Es una mezquita que está delante de otra mezquita inacabada porque no la orientaron bien hacia la Meca, entonces no estaba acabada, pero sí el minarete de la Kutubiyya. Realmente podríamos decir también, y en esto ya estamos hablando de influencia fuera de África, que bueno, tiene un parecido enorme con la Giralda, por ejemplo, ¿no? O con la mezquita de Hassan de Rabat también, ¿no? Y es cierto, ¿vale? Porque las poblaciones almohades, almorávides, estuvieron a uno y otro lado del estrecho de Gibraltar, y por tanto influyeron en la arquitectura, y no solo la arquitectura, en la lengua, en la gastronomía, en la cultura en general de España, ¿no? De España, de Portugal, de la península ibérica, y por tanto de Europa, y por tanto de América, y por tanto de Canarias también. Esto es otra representación, que es la figura de un jinete de Yené. Yené es una ciudad, por ejemplo, del imperio de Mali, también formaba parte del imperio Songhai, es una de las grandes ciudades del Sahel, de los grandes estados del Sahel. Y esta figura, pues, lo que representa es eso, es alguien de la clase dominante de esos estados que construyeron imperios de una enorme extensión, que iban desde Senegal hasta el Chad, desde Argel hasta Burkina Faso. Es decir, estados enormes con representaciones enormes y también muy variadas dentro de ese estado.
Estamos poniendo ahora ya, iniciando, bueno, desde la escultura de Tutankamón, pero en África subsahariana estamos poniendo este tipo de, o iniciándonos con este tipo de esculturas de África subsahariana. Creo que nosotros la visión que tenemos de esas esculturas, o de las esculturas africanas, es muy diferente a la que trasladamos aquí. Quiero decir, las esculturas que nos venden en las canteras, o aquí en Maspaloma, claro, son esculturas de influencias africanas, pero esto no lo vamos a encontrar nunca, jamás, ¿vale? Ni siquiera como reproducción, y forma parte de la herencia africana igualmente. O, por ejemplo, hablando de Yené también, esta ciudad de Yené en Mali, con esa mezquita al fondo, con esas casas de adobe, y que también forman parte del patrimonio africano. No traje aquí, por ejemplo, otra imagen que sería similar, como es la de Tombuctú, ¿no?, que formaba parte del patrimonio también de la humanidad. O, por ejemplo, esta tumba de los Askia, que fue, los Askias eran la segunda dinastía del Imperio Songhai entre los siglos XV y XVI. Eran musulmanes y, por tanto, bueno, se enterraron en esto, los monarcas se enterraron en este tipo de instalaciones. Los Soni, por ejemplo, eran naturistas, eran animistas, ¿no?, mientras que los Askias eran musulmanes. Y también son construcciones de adobe, que, por cierto, los tránsitos de la cultura africana hacia fuera de África, que comentaremos más mañana, no es solo en un sentido, no es solo África hacia Europa, por ejemplo, ¿no?, hacia el Mediterráneo europeo, como vimos antes con la Cutubilla, sino también en el otro sentido. Uno de los grandes arquitectos del Sahel es el Saheli, que es un granadino de Al-Ándalus que acude en la Edad Media para construir este tipo de edificaciones. Y, por tanto, ya digo que las influencias son bilaterales, ¿no? O en Níger, este minarete, esta ciudad también de adobe en Agadez, que también es... Agadez sería la ciudad de los tuareg, ¿vale?, de los tuareg. Es también patrimonio de la humanidad y es otra de los grandes patrimonios africanos que se conservan, ¿no? O también en Mali, estas puertas Dogón, que a veces algunas reproducciones sí nos encontramos. Yo en Canarias no he visto muchas, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando te venden reproducciones de arte africano en Marruecos, por ejemplo, te suelen vender este tipo de reproducciones, ¿no? No, por supuesto, de los originales, ¿no? Los Dogón, que por cierto tenían un arte y una cultura extraordinaria, pero no solo en escultura, sino también en pintura, por ejemplo, en arquitectura también, con Mandiágara, también con la concepción astronómica, ¿no? Ellos, su calendario es siriaco, no es solar ni lunar, es siriaco, que es una estrella que está, vamos, lejísimo de la Tierra, y siguen ese calendario con una gran precisión, ¿no? Es decir, que las enseñanzas y las aportaciones de los Dogón son también increíbles en África, ¿no? O, bueno, la pintura en África subsahariana no es el elemento que más nos vamos a encontrar, pero sí, por ejemplo, tenemos a veces representaciones geométricas como esta de Burkina Faso, ¿no?, para la arquitectura popular de Burkina Faso. Y digo que no es lo más que nos vamos a encontrar, aunque a veces sí. Por ejemplo, la pintura, creo que aquí no traje imágenes, de Etiopía, ¿no?, con toda la historia, toda la cultura tan grande, tan variada que tiene Etiopía, ¿no?, desde el final de la etapa antigua hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, aquí es que no daba tiempo, quise traer quizás lo más cercano a Canarias, ¿no? En escultura hemos visto que es muy variada. Esta escultura, por ejemplo, que es africana, si no fuera africana, ¿qué sería? ¿Con qué lo podríamos relacionar? Sí, ¿verdad? Con los toros, claro, sí, ¿verdad? Sí. O con el minotauro, ¿verdad? O con cualquier cultura mediterránea. Pues esto es una representación escultórica de las Islas Villagos, que están en Guinea-Bissau. No, ojo, no estoy diciendo, ni mucho menos, que los Villagos solo hagan este tipo de representaciones escultóricas. Hacen
tienen una gran variedad de representaciones escultóricas, ¿vale? Son decenas de islas que están al oeste de la parte continental de Guinea-Bissau, ¿no? La isla mayor es la de Bolama, ¿no? Pero también tienen este tipo de representación. Hay representaciones en cuero, representaciones en madera, en piedra, igual, utilizan todo tipo de materiales. ¿No? Que, por cierto, los villagos eran pescadores y también hacían incursiones en la etapa moderna para obtener esclavos y venderlos luego a los occidentales. Y esto, si no fuera africano, ¿dónde lo podríamos situar? Es africano, que está hecho de oro, tiene 18 centímetros. ¿En dónde? Por ejemplo, con la máscara de Agamenón, ¿verdad? En la Grecia antigua. Pues esto es una escultura procedente de Ghana, de los Asanti de Ghana. El oro que llega a Europa durante la Edad Media, y en parte durante la Edad Moderna, aunque se incorpora el oro americano también y la plata americana durante la etapa moderna, procedía de África fundamentalmente. También al Próximo Oriente, a través del Índico, ¿no? de la explotación de oro de Zimbabue. Pero en África Occidental estaba situado una parte de ellos en Guinea-Conakry, otra parte en Ghana, que va a ser un estado que se bueno, no Ghana es el estado actual. Tanto el estado de Akan como el estado de Ashanti, que tendrá su esplendor en el siglo XVIII, se basaron en el control de la producción y la distribución de oro hacia los occidentales, ¿no? hacia la costa. En la costa atlántica de Ghana, de la actual Ghana, se instalaron numerosas factorías. La primera San Jorge del Mina en 1482, después Axín, Christianborg, Queicoz, Santiago, etcétera, etcétera, que forman parte, por cierto, del patrimonio de la humanidad. Esa también sería otra discusión que podríamos tener, ¿no? Sobre el patrimonio africano. Es decir, estos africanos, porque lo hicieron los Asanti, las factorías como San Jorge del Mina, que la construyen los portugueses en 1482, por cierto, para defenderse de los castellanos, ¿es patrimonio africano o es patrimonio europeo? ¿O es patrimonio europeo en África? Después de 500 años, ¿podemos decir que es aceptado como africano o no? Dejo esa pregunta en el aire, porque creo que es una pregunta con gran polémica, ¿no? También, ¿no? Es como decir, no sé, sabemos que el gofio es canario, pero la gastronomía que introducen los peninsulares luego, ¿esa es canaria o no es canaria? Hombre, después de 500 años algo de canario tiene, ¿no? Tiene alguna impronta canaria, ¿no? Bueno, pues un poco estableciendo el paralelismo, ¿no? También cuando los occidentales llegan a Ashanti y destruyen Ashanti, llegan a la capital, a Kumasi, en el siglo XIX, la incendian, la destruyen. Es verdad que quedan algunas villas en el exterior que concentran, que forman parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Que creo que no tenemos en esta presentación de PowerPoint, ¿no? Pero fíjense cómo lo que estamos viendo ahora no se parece mucho a la escultura de los villagos de ese toro o a las esculturas de los jinetes en Mali, en Yené, ¿verdad? Que van teniendo notables diferencias, ¿no? Esto es el Palacio Real de Abomey, que es la capital, Abomey, del estado de Dahomey, que lo recordaremos, ¿no? Se situaba en el actual Benin. De hecho, después de la descolonización, todavía el estado subsistió algún tiempo con el nombre de Dahomey hasta que le cambiaron el nombre por el de Benin, ¿no? Benin, que no hay que confundir, porque el Benin, el reino de Benin está en Nigeria, no está en el actual estado de Benin. Igual que Ghana, aunque hoy recibe el nombre de Ghana, ahí no se desarrolló el estado de Ghana. El estado de Ghana se desarrolló entre Mali y Mauritania. Lo que pasa que para ponerle el nombre de un estado legendario, los actuales ganeses decidieron ponerle ese nombre y quitar el nombre colonial, que era Costa de Oro, ¿no? Que era el nombre que le habían impuesto durante la colonización. Pues este Palacio Real de Abomey, también con sus relieves, con figuras de animales, también figuras humanas, de armas, de violencia también, están representadas en esos relieves de los palacios de Abomey y es patrimonio de la humanidad.
que tampoco se parece esa representación, esos relieves, a lo que hemos visto con anterioridad. Y parece que los africanos, las africanas, en su patrimonio, en su arte escultórico, pues parece que solo pueden hacer cosas esquematizadas. Y como estoy tratando de demostrar, para nada. Pueden hacer de todo. Hacen representaciones esquematizadas y hacen representaciones muy naturalistas, muy realistas. Como por ejemplo estos relieves en bronce de Benín, que también se destacaron por su producción en marfil y otras producciones en madera, en piedra, en oro que hemos visto, etcétera, ¿no? Utilizan prácticamente todos los materiales. Además, casi siempre asociamos el arte africano a un arte religioso, y no siempre. Es verdad que hay un arte religioso, pero también al mismo tiempo estamos viviendo un arte asociado a los palacios, a la realeza, a la clase dominante, que demanda ese arte, y demanda un arte que ensalce su poder también y que les represente. O, por ejemplo, antes estábamos hablando de los nupes, pues esta figura sentada nupe, datada de los siglos XIII y XIV, ¿no? Claro, si nosotros nos quedamos con la concepción que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Que es la concepción del patrimonio africano, como que va en taparrabo, que tiene, bueno, alguna máscara, alguna escultura de madera, es que no entendemos nada. Es que esta escultura, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, es que podría ser, si la trasladásemos a Europa, siglo XV, siglo XVI, Renacimiento, o incluso hasta manierismo, con esos pliegues, con esas transparencias que dejan entrever el cuerpo. Estamos hablando de una delicadeza supina, y también forma parte de ese patrimonio africano. Por cierto, con el patrimonio artístico africano, quiero decir histórico africano, bueno, y actual también, tengo que decir que, por desgracia, una buena parte de ese patrimonio está fuera de África. Está en los museos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de China, ¿vale? Está fuera de África. Casi que los mejores museos para ver el arte africano, el patrimonio africano escultórico al menos, son museos occidentales. O, por ejemplo, estos retratos también de las esculturas de Ife, en Nigeria, en donde aparecen las escarsificaciones. Esas acanaladuras en el rostro son escarsificaciones, que son referentes culturales también y forman parte del patrimonio africano. Porque las escarsificaciones, el trenzado de los pelos, la vestimenta, representa también una posición social, un origen geográfico, un origen cultural. Y eso forma también parte de su patrimonio. Cuando la trata atlántica, cuando los africanos eran capturados y tratados de convertirlos en esclavos, lo que hacían era les rapaban, precisamente para que no tuvieran referentes culturales, les desnudaban para que no tuvieran referentes culturales, porque formaban parte de su patrimonio, porque se identificaban, los mezclaban con diferentes lenguas. Por cierto, estamos hablando de culturas africanas. No sé. Es decir, estamos hablando de culturas africanas para entendernos, igual que hablamos de cultura europea, cultura americana, como un marco geográfico simplemente, pero no porque haya una homogeneidad en esas culturas. Es como decir que existe una cultura europea. ¿Una cultura europea? ¿En qué existe una cultura europea? ¿Existe, si acaso, una cultura de determinadas regiones de Europa? Pero una cultura europea... chirría eso un poco, porque sí, porque es tan variada la cultura europea como lo es la africana, ¿no? Y por eso digo que estamos un poco para entendernos, ¿no? Habría que hablar de diferentes culturas, de muchísimas culturas en África. Y cuando hablamos de culturas, por ejemplo, en España, nosotros resaltamos y se ensalza también que en España existen cuatro lenguas, ¿no? Aparte de dialectos, existe el catalán, el vasco, el gallego y el castellano, ¿no? Eso en África no es nada. Un país como Senegal tiene 8 lenguas, 12 lenguas, Nigeria tiene no sé cuántas, aparte de multitud de dialectos. Aparte de, por ejemplo,
Los países europeos, sobre todo a partir de la etapa moderna, hubo una homogeneización de su religión, una unificación de sus religiones. También en el norte de África, en parte. En África subsahariana, ¿no? Convivieron diferentes religiones, diferentes pueblos durante miles de años. Por eso les decía que África, entre otras cosas, es el país hasta yo caigo en ese error, es el continente de la tolerancia, porque fue capaz, de forma más o menos pacífica, de aglutinar y aceptar diferentes culturas en el interior de sus estados y de sus regiones, ¿no? También forma parte de la cultura africana el templo de Osun, que es este bosque sagrado de Osun-Osobo de Nigeria. Aquí hay un paisaje de vegetación, pero también un paisaje cultural, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, pero no solo es cultural, sino paisajístico. La importancia de Nigeria para la afrodescendencia, que comentaremos mañana y la vamos a relacionar con toda América, pues es bastante grande, porque aquí, por ejemplo, están los Yoruba, y los Yoruba van a tener mucha influencia, por ejemplo, en Cuba, y hay otras culturas que van a tener influencia también en Brasil, o en Haití, o en República Dominicana, o en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Y desde luego son construcciones arquitectónicas muy diferentes a lo que nosotros nos podemos encontrar en Occidente. A no ser que ustedes hagan una semejanza con alguna arquitectura de Occidente. ¿A qué se nos puede parecer? A Gaudí. Como hay también arquitecturas en Argelia, por ejemplo en el Valle del Sab, que se parecen a Gaudí, pero esta creo que mucho más. Sí. Claro, el problema es que Gaudí llegó siglos después, pero efectivamente tiene una semejanza, sí, tiene una semejanza. Otra escultura que no la vamos a encontrar en las canteras, pero que también es muy diferente a la que nosotros hemos puesto en esta presentación. Esto es una escultura del pueblo Efik de Calabar, es una escultura del siglo XX de Nigeria. Son muy características, vienen en muchos manuales de historia del arte y utilizan el cuero, utilizan los dientes, utilizan maderas, cristales, en fin, utilizan diferentes materiales. Ahora que vamos a poner algunas representaciones de máscaras africanas, las máscaras africanas en sí mismos no son una escultura exactamente, sino que cumplen una función, y la función normalmente está en la conexión del mundo terrenal con el mundo de los espíritus, o la conexión con los ancestros, es decir, con los espíritus, por tanto. Y además esa representación, cuando nosotros la vemos en las exposiciones en Occidente, es una representación que está descontextualizada. ¿Por qué? Porque las esculturas, las máscaras africanas, sí, son esculturas, pero es también danza, es música, son olores, es movimiento, que nosotros cuando la metemos en un museo, perfecto, vemos la imagen, pero la estamos descontextualizando. Luego pondremos algunos enlaces en donde creo que eso queda patente, lo que estoy comentando. No sé si ven algún paralelismo con alguna escultura en Occidente o alguna representación. Quizás a Néstor, quizás. O esta que es ya una máscara fan de Gabón, que sí es verdad que nosotros corresponde más al arquetipo de lo que nosotros pensamos que es la escultura africana, ¿no? Pero las máscaras son muy, muy diferentes, tienen multitud de diferencias, ¿no? Dentro de un mismo país, dentro de una misma cultura incluso, ¿no? Dentro de diferentes periodos cronológicos. Las máscaras, el arte africano, que no lo vamos a desarrollar hoy aquí, si acaso hablaremos un poco mañana cuando lo conectemos con la afrodescendencia americana, también tiene una gran influencia en todo lo que es el arte occidental contemporáneo, en esa transmisión bilateral, ¿no? De Occidente a África, de África hacia otros lugares, ¿no? Es decir, las vanguardias del siglo XX están muy influenciadas por el arte africano, porque en esos momentos los europeos estaban colonizando África, extraen piezas, se las llevan a Europa y para los artistas europeos supone un shock, porque es un arte libre, como ellos dicen, ¿no? Un arte libre, no está encasillado por la academia, ¿no? Picasso, el cubismo,
se basan en representaciones de esculturas africanas, como esta, por ejemplo, ¿no? En parte el cubismo ya estaba inventado, ¿no? Digamos que Picasso lo que hace es adaptarlo, ¿no? a las vanguardias, pero estaba ya presente en África, ¿no? O esta relicario Cota, también de Gabón, que aparece, por ejemplo, en algunas pinturas de Gauguin, en concreto, ¿no? Y en otras también de otros artistas del siglo XX. O esta, que es una figura de uso terapéutico del Congo, que son también muy características. Nosotros a veces creo que otra de las concesiones erróneas que tenemos, decimos, no, los africanos son todos unos supersticiosos, ¿no? Porque creen en múltiples dioses, creen en la medicina natural, los usos terapéuticos. Hombre, depende cómo lo comparemos, ¿verdad? Porque, a ver, no quiero ofender a nadie, pero es el ejemplo que me viene a la mente. Explicar la Santísima Trinidad, si partimos de la lógica, no es fácil. No es fácil. ¿Vale? Quiero decir que, a mí de pequeño me ponían el cordelito este de San Blas, ¿no? También. Bueno, en fin. Quiero decir que nosotros mismos también tenemos tradiciones que podríamos tallar de supersticiosas. O alguien que venga de fuera de nuestra cultura podría tallar de supersticiosa, ¿no? Con todo los respetos. Pues con África también tienen esculturas de uso terapéutico pues para la curación. O esta máscara Sowe de Angola, que es otro modelo de máscara del que hemos visto. ¿Vale? Les quería poner, antes de proseguir, un pequeño enlace que nos habla de máscaras. A ver si lo tengo por aquí. Vale, que es este. Está en portugués, pero de veras que opciones de pegados. Vale, copiar, pero es que no me deja copiar. Vale, perdón. Creo que tengo que activar. No, volver a intentarlo. No me deja. Bueno, les quería poner un enlace. No me va a dejar. Creo, no tenemos problemas para encontrar el sitio. Pues a no ser que me ayuden, creo que no vamos a poder verlo. Bueno, tenía unos cuantos enlaces, a ver si no, a partir de mañana podríamos solucionarlo y les digo. Vale, bueno, mientras seguimos para no perder el tiempo. Eso lo que corresponde a la parte occidental de África, pero a la parte oriental de África también. Tenemos la cultura suajili, las ciudades de piedra de Zanzíbar, toda la cultura de Madagascar, que aquí ni siquiera he puesto, pero el patrimonio de Madagascar está relacionado con el patrimonio indomalayo, es decir, proceden de Indonesia. Todo el patrimonio del interior también, de Uganda, por ejemplo, de Buganda, mejor dicho, en el interior de África. Esta es una de las imágenes que suelo poner al principio, ¿no? Que es el templo de Kilwa, forma parte de las ciudades Swahili que jalonan la costa de África Oriental y que se destacaron sobre todo por el comercio con la India, con el Próximo Oriente, durante siglos antes de la llegada de los portugueses a Mozambique y al Cabo Delgado, ¿no? Que al sur del Cabo Delgado fue la influencia de los portugueses en la etapa moderna, ¿no? Aquí vemos arcos apuntados, estamos en el gótico. Lo que pasa es que aquí no es un gótico occidental, es un gótico africano, hecho por negros y por negras, en una mezquita en este caso. O los trabajos de filigrana también, con el yeso, con la madera, son trabajos que nos vamos a encontrar sin ninguna dificultad también por toda el África Oriental. Y estas son las ruinas que les comentaba antes de el Gran Zimbabue, que es una construcción enorme, son 2 círculos de piedra. No solo están estos restos arqueológicos, sino que por toda la zona del Gran Zimbabue existen restos arqueológicos de esta zona, con esta torre
cónica o troncocónica, que también es muy característica de todo ese recinto, ¿no? Y que les decía que los europeos, cuando vieron eso, pensaron que a quién iban a civilizar, que eso no podía ser obra de los negros, que tenía que ser obra de los blancos. Y por eso se aplicaron mucho, en este caso, en este recinto, en destruir toda la serie arqueológica, todos los estratos arqueológicos, precisamente para borrar la huella de quienes habían construido este recinto, ¿no? Vale, voy a intentarlo de nuevo mediante otra opción. Ah, pero no tengo... Claro, es que no puedo porque no tengo internet. No tengo internet. Vale, pues nada, seguimos. La cultura africana no solo arquitectura, no solo es pintura, no solo es arquitectura, sino que también la cultura africana implica todo. Implica, por ejemplo, la música africana, que luego va a influir como veremos mañana, en la música de la afrodescendencia. Y que a veces no es una música exclusivamente africana, sino que también es una música de la afrodescendencia, o mejor dicho, más que de la afrodescendencia, influenciada por otras corrientes musicales, a veces europeas, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que igual a esta mujer sí saben quién es, ¿no? Vale, es Cesárea Évora, que falleció hace relativamente poco tiempo y que es una de las máximas exponentes de la morna caboverdiana, que podríamos escuchar si tuviéramos internet también, ¿no? Y la morna está influenciada, claro, por elementos africanos y por elementos portugueses también. Realmente la morna es fruto de una cultura atlántica, en este caso una cultura atlántica africana. La morna, o de forma más reciente y más movida, porque la morna tiene la cadencia como un fado, ¿no? Por portugués. Por ejemplo, del funaná, ¿no? Que se parece mucho a las canciones más movidas del Caribe, por ejemplo, ¿no? Funaná, esta morna, Cesárea Évora, es muy, muy famosa. Es más, hoy tenemos problemas para poder escucharla, pero les recomiendo que la escuchen porque es una maravilla, es una maravilla. Es más, no que la escuchen, que se aficionen, que se enamoren de la música de Cesárea Évora, ¿no? Y de la morna en general. Es una música muy melancólica, ¿no? En Cabo Verde, que además en su cultura, aunque el idioma oficial es el portugués, ellos hablan el criollo, que es una mezcla de portugués con palabras africanas, con otro tipo de préstamos, y que los que intentamos aprender y hablar en portugués, pues tenemos serias dificultades para entender el criollo de Cabo Verde, ¿no? Bueno. Por ejemplo, parte del patrimonio africano son los elementos de percusión, los tambores africanos, los tantán africanos, los instrumentos musicales en general de África, que nosotros también vamos a ver también mañana con la afrodescendencia, ¿no? Vamos a ver su impacto, por ejemplo, pues en todo el Caribe, en Brasil, en Bolivia, etcétera, ¿vale? En Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? Y aquí también tenemos otra representación de estos tambores en África, de estos elementos de percusión en África. No son solo elementos de percusión en forma de tambor, con diferentes denominaciones, sino también que teníamos otro enlace para ver elementos de percusión, pero en forma de xilófonos, ¿no? Como si, que por ejemplo son los chopitimbila de Mozambique, por ejemplo, o de Malawi, que por cierto son patrimonio también de la humanidad. ¿Vale? La verdad que es una lástima. No sé si podríamos volver a contactar con el técnico, sobre todo por lo menos para los últimos minutos, para que podamos ver algo en internet con esos enlaces. ¿Podría ser? Un poquito.
Vale, ok, perfecto. ¿Con el móvil? Ah, no, pero es que para que lo vea la gente de fuera también. Claro, sí. No, yo tengo móvil, pero de todas formas el móvil, bueno, podríamos conectarlo, sí, pero no lo va a ver la gente de fuera, yo creo, ¿no? Con el móvil. Bueno, vamos a ver si llega y nos puede ayudar y si no, pues lo intentamos con el móvil, ¿vale? Vale. Ok, esto estábamos aquí. Vale. Otro de los elementos patrimoniales es con los símbolos adinkra de Ghana, ¿vale? De Ghana, que son este tipo de símbolos en donde se representan, por ejemplo, en las ropas, ¿no? Y que son símbolos que significan determinados estados, ¿no? Cómo se encuentran. Fundamentalmente yo los he visto en los tejidos, ¿no? Hay una profesora de la Universidad de La Laguna, Violeta Jojo, que vino aquí hace ya más de una década, dio una charla de su vivencia en Ghana y justo toda la charla, además ella trajo los vestidos, que eran muy vistosos, muy coloristas, con los símbolos adinkra de Ghana, ¿no? Ya les decía que las referencias sociales se manifiestan pues en los tejidos, en los peinados y también en las escarsificaciones. Antes, por ejemplo, vimos escarsificaciones de Ife, ¿no? De las esculturas de Ife, pero podemos ver en la cara, pero podemos ver escarsificaciones también en todo el cuerpo, ¿no? En algunas esculturas, como por ejemplo en el este de África, ¿no? Que es una técnica general, ¿no? Y sí, otra es con los elementos musicales que le estaba contando y con el patrimonio de contar historias, de los griots, de la traslación, de la historia oral, de la transmisión oral, porque tenemos que tener en cuenta que gran parte de la historia africana no se transmite a través de la escritura, que también eso es un error, el pensar que en África no existe escritura. Claro que existe escritura, en Etiopía existe escritura, en Madagascar existe escritura, en parte del Sahel se conoce su historia a través de escritura o de ellos o de otra escritura que transmitieron otros pueblos vecinos. Pero es verdad que hay parte del África subsahariana, por supuesto en todo el norte de África hay escritura, pero parte de los pueblos africanos no tuvieron un desarrollo de la escritura, ¿no? Y la transmisión histórica que se trasladaba a las nuevas generaciones, las leyendas que se trasladaban a las nuevas generaciones eran leyendas a través de los cuentacuentos, de los griots, de una especie de juglares, que iban recorriendo pues toda África occidental en este caso y contando esas historias de leyenda, que eran historias sobre héroes, sobre heroínas africanas, sobre los orígenes de determinados pueblos, sobre aventuras de determinados pueblos también. Por ejemplo, una de las aventuras en el estado de Mali cuenta que quien descubre América son los africanos, no es Colón. Ellos dicen que organizaron 2 expediciones hacia América y en la segunda, al menos una de los cayucos llegó hacia... Sí. Sí, por favor, sí. Están em português, vale? Além da Costa do Marfim, tem olhos redondos representando estado de alerta e raiva e o nariz reto que significa determinação e decisão. Na Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade e uma testa grande e salienta representa sabedoria. No Gabão, queixo e boca grandes representam autoridade e força. África. A veneração dos antepassados é um elemento fundamental na maioria das culturas tradicionais africanas e, por isso, também são temas para as máscaras. Um exemplo bem conhecido é a máscara Moanapo, literalmente conhecido como Mulher Jovem, do povo Tchoko de Angola e da República Democrática do Congo, que mistura elementos referentes à beleza feminina e outros referentes à morte. Daí a diversidade de significados e atribuições que diferentes categorias de máscaras carregam
África. África é tradição, África é sabedoria. África. África. Vale. Sé que estaba en portugués, vale, pero creo que se entendía más o menos. Y tengo otro enlace que también hablaba de máscaras, pero en español, pero creo que este era mucho más dinámico, que era lo que me interesaba aportar. Y luego, Kakuran. A ver si me deja, pero yo creo que no me va a dejar tampoco copiarlo. Sí. Vale. También en el patrimonio estábamos comentando que es mucho más variado. Estábamos viendo las escarsificaciones, los símbolos en los vestidos en general, la vestimenta, el pelo, los instrumentos musicales, la traslación de historias, de leyendas a través de los griots, de los cuentacuentos, las epopeyas y también, por supuesto, la danza y la música, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de danzas de africanas, realmente de una parte de África, porque en Guinea-Bissau conviven... ¿cómo nos llamamos a los pueblos africanos, por cierto? Es decir, de forma genérica hay tribus, los llamamos tribus. Y en Europa, ¿cómo los llamaríamos? ¿Cómo llamaríamos en Europa a por ejemplo, nosotros diríamos que los escoceses son una tribu? ¿Cómo lo llamaríamos? Un pueblo, una nación. Sin embargo, en África los transformamos en tribus, ¿no? Que es por lo menos curioso. Vale, esto ya digo que voy a parar. Recomiendo acudir también a cualquier país africano, ¿no? Creo que algunos de nosotros, de nosotras, de los que están en el auditorio, de los que están fuera del auditorio, creo que no, aunque vivimos en África, porque vivimos en Canarias, creo que seguramente no hemos visitado ningún país africano en nuestra vida, ¿no? Y creo que debemos acudir a África y conocer África, ¿no? Creo que eso también, el conocer otra cultura in situ, en este caso aquí en la conferencia, pero el conocerla in situ, creo que también destierra buena parte de la intolerancia que a veces resumamos, ¿no? De forma a veces sin quererlo, de forma indirecta, ¿no? Y recomiendo, por ejemplo, ir a Guinea-Bissau, que es uno de los países más pobres también de África Occidental y de África en general. Yo tuve ocasión antes de la pandemia, en enero, justo fue muy poquito antes de la pandemia, ¿no? No, en enero, a principios de febrero del 2019, ¿no? Y tuve ocasión de ir por trabajo a Guinea-Bissau, de veras que fui por trabajo, pero coincidió con los carnavales de Guinea-Bissau, ¿no? En África existen también representaciones de carnavales diferentes a las caribeñas, a las europeas, a las canarias también, ¿no? Muy famosos, por ejemplo, son los carnavales de Mindelo también, que formarían parte de ese patrimonio africano, ¿no? Con influencias de otros lugares. El de Guinea-Bissau es más un carnaval de pueblos, ¿no? De tribus, de naciones, ¿eh? Y es un poco de lo que habla este vídeo, o por lo menos para que veamos algunos de ellos.
se anima, ¿eh? Vale. Con respecto a las danzas, ¿no? A los bailes africanos, de lo que hemos visto, aunque estamos generalizando, ¿no? De Guinea-Bissau, de alguna parte, de alguno de los bailes de Guinea-Bissau a toda África, sobre todo África subsahariana, ¿qué características en común vemos? Por ejemplo, ¿en qué se diferencian de las danzas clásicas en Europa? ¿Sí? Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es una de las características principales, ¿verdad? Mientras que en Occidente los bailes tienden hacia el cielo, ¿verdad? En África tienden hacia la tierra. También en África se utilizan en las danzas, los bailes, todo el cuerpo, ¿no? No hay nada que, como acabamos de ver, que no se mueva, ¿no? Creo que también son más coreográficos en África, ¿no? que en Occidente. Y hay menos individualidad. No significa que no haya, que no hayan danzantes que tengan un mayor protagonismo, ¿verdad? Pero hay menos individualidad, es más de conjunto también, ¿no? Y interviene pues prácticamente toda la comunidad, porque aquí estamos viendo también danzas, pero en donde aparecen diferentes instrumentos, pero que en muchos casos también están, como veremos luego en otro de los enlaces, asociadas a otros elementos patrimoniales, ¿no? que hemos visto, como por ejemplo máscaras, como por ejemplo adornos, etcétera, ¿no? Estos bailes, estas músicas también que estamos viendo, nosotros mañana la vamos a trasladar a la afrodescendencia y la vamos a trasladar también a América. Es decir, el origen está aquí. El origen está aquí. El origen de toda nuestra música contemporánea, de rock, de soul, de hip hop, de bachata, etcétera, etcétera, están en África, a través de los esclavos africanos y las esclavas africanas que se fueron obligados a trasladarse hacia América, ¿no? Y eso creo que también forma parte del patrimonio africano, ¿no? ¿Recuerdan el mapa que nosotros pusimos de las primeras imágenes en donde no estaba África? Yo les decía, este mapa sin África, culturalmente, en el mundo, no seríamos capaces de entenderlo, ¿no? Creo que ya estamos demostrando el porqué y sobre todo mañana vamos a reforzar también esa idea, ¿no? Con respecto a la afrodescendencia. Bien. Okay. Otra... Vale. Otra de las... Estábamos hablando de los griots. A ver, sí. Vale. Estábamos hablando de los griots, de los cuentacuentos que tienen gran importancia en toda la transmisión oral africana. Y es muy importante porque incluso ya no solo a nivel cultural, sino a nivel histórico. Fíjense que nosotros para reconstruir, a falta de textos escritos, para reconstruir las dinastías, para reconstruir los personajes reales, tenemos que echar mano de la oralidad, ¿eh? Y por tanto es sumamente importante. Y los griots fueron personajes de gran prestigio, ¿no? en las comunidades africanas hasta la actualidad. Luego estábamos hablando de las influencias, ¿no? de otros patrimonios, ¿no? En este caso hemos hablado casi una buena parte de la charla de los patrimonios tangibles, ¿no? Pero ahora estamos hablando de los patrimonios intangibles, ¿no? Algunos de ellos patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, aquí tenemos el chiloli. El chiloli es una representación de la isla de Sao Tomé. También hay una parecida Floripina, creo recordar que se llamaba, en la isla de Annobón. En el caso del chiloli, es una obra teatral europea que tiene que ver con la realeza. Es una obra teatral europea del siglo XVI. Es decir, en origen es europea,
Pero ¿qué hacen los africanos? ¿Qué hacen los sautomeses? Transformarla en una representación totalmente distinta, en una representación africana, en donde ya el argumento inicial, después de varios siglos, europeo, pues realmente ni siquiera es lo más importante, en donde hay máscaras, en donde hay vestidos, en donde hay o existe la impronta también propia de África, ¿no? Y eso, de hecho, estamos hablando de Sao Tomé como patrimonio africano, y ahora vamos a poner también el caso de Cabo Verde, de Sao Tomé, de Príncipe, de Cabo Verde, de Canarias. A Canarias lo hemos separado, es decir, todos formamos parte, o igual que Madeira, de la plataforma africana. Sin embargo, aquí estamos hablando de ellos dentro del patrimonio africano. Quizás sería más adecuado hablar de estos espacios como patrimonio de afrodescendencia, puesto que las islas de Sao Tomé, de Annobón, las islas de Cabo Verde estaban deshabitadas. No la isla de Madeira, el archipiélago de Madeira también, Canarias no, pero en el caso de Canarias sí había una población preexistente indígena, ¿no? Y la incorporación de las tradiciones africanas posteriores a la conquista pues también serán destacadas, ¿no? En cualquier caso, el Chiloli y toda su representación pues tiene una gran importancia en ese patrimonio cultural africano, ¿no? O otra, en el caso de Cabo Verde, la tabanca, que es típico de la localidad de Asomada, en la isla de Santiago. Antes nombramos a los carnavales de Cabo Verde, ¿no? A los carnavales de Mindelo. Y en el caso de la tabanca, salen cofradías, representaciones, a través de los diferentes barrios de la ciudad de Asomada, en donde salen organizados y además pugnan entre sí. Claro, esto considerarlo como occidental pues no es exacto, porque la mayor parte de la población de Cabo Verde es de origen africano continental y desde luego está muy presente, y además en una isla como Santiago, en donde la presencia africana todavía es mayor, pues está muy presente ese patrimonio africano, ¿no? Que en este caso no es con percusión como hemos visto, ¿no? O otro de los patrimonios africanos que también tenemos que contemplar son todos los adornos, ¿no? Todas las cuentas, todos los adornos que forman parte también de la cultura africana y que son muy, muy diferentes, ¿no? Unos de otros, de unas regiones a otras, de unos países a otros, ¿no? Un poco como lo que hemos visto para el caso de la escultura, ¿no? Africana. Y bueno, creo que también tenemos que tenerlo en cuenta, y a veces también generalizamos en el caso de los adornos, ¿no? Y decimos, eso es africano. Bueno, es que África es muy grande, es que la variedad es enorme, ¿no? Tanto como en otros continentes. Junto con eso, con los adornos también, la gastronomía africana, ¿no? Nosotros nos vamos a tocar, traje nada más que dos representaciones para que ya nos entrase un poco la ganas de comer para la cena, pero realmente donde vamos a trabajar más el tema de la gastronomía africana, pues es en el viernes. De todas formas, lo mismo que hemos dicho con los otros continentes, con las otras formas de patrimonio, es muy variado y con influencias mutuas, ¿no? De África, de la gastronomía africana hacia otras gastronomías y de las gastronomías de otros continentes hacia la gastronomía africana, ¿no? Por ejemplo, mucha gente en Canarias no conoce que, por lo menos a Canarias, los primeros plátanos que llegan, los primeros ñames que llegan, y hoy nuestra gastronomía no sería canaria si no introducimos el plátano, si no introducimos el ñame, vienen precisamente de los ríos de Guinea, es decir, de Guinea-Bissau, que antes estábamos viendo danzas africanas, y otros árboles, ¿no? Por ejemplo, el flamboyán, el geranio, el rabo de gato, en fin, vienen procedentes del continente africano. Las esterlicias, por ejemplo, que a veces las utilizamos o las hemos utilizado aquí en Madeira como emblemas para atraer turistas, ¿no? Como algo muy bonito. Las esterlicias vienen de Sudáfrica, ¿no? Y hoy están en muchos jardines, en muchas casas del archipiélago canario y de otros continentes, ¿no? Como ocurre en otras partes, la gastronomía africana creo que es una de las grandes desconocidas. Es
lo digo porque a uno que le gusta comer, es buenísima, muy variada, muy variada. Por ejemplo, no sé, no es muy parecida, por ejemplo, la gastronomía de Cabo Verde que estábamos comentando, en el que el plato principal es la cachupa, con, por ejemplo, la gastronomía de Ghana, en donde o de Costa de Marfil, en donde el picante es lo que prevalece, ¿no? Parecen continentes diferentes, ¿no? En cuanto a gastronomía, ¿no? Y aquí también, bueno, os traje una representación de gastronomía marroquí con el tagín, ¿no? Con el cuscús, con el cordero, los dátiles, etcétera, ¿no? De todas formas, eso, de este tema, abordaremos en mayor medida el viernes con Pilar Etopa, que es especialista en él. Y bueno, diferentes formas también de patrimonio. Hemos visto las danzas de Guinea-Bissau, en este caso danzas en Sudáfrica, danzas zulúes en Sudáfrica, y también en otras zonas de África Occidental, ¿no? Y un poco las características que estábamos comentando, ¿no? Como bien comentaba el compañero, más pegado a la tierra, más participativo, con movimiento de todo el cuerpo, con utilización de diferentes formas de patrimonio. A veces incluso esas danzas, como este cancurán de Mandinga, en Senegal, están asociadas a sociedades secretas, están asociados a asociaciones de iniciación y a cultos de iniciación, de ritos de paso también a lo largo de la vida. Por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? Para el paso a la edad adulta. Y esto lo digo porque luego, cuando mañana veamos el patrimonio africano asociado a los lugares de afrodescendencia, que es diferente a lo que estamos planteando hoy como patrimonio africano, verán que es bastante diferente la presentación de mañana. No es... también, aunque es diferente, guarda elementos en común con el patrimonio africano desde donde sale, como por ejemplo la asociación con sociedades secretas, ¿no? Y esos ritos de iniciación que estábamos comentando. Y por último, también les subí otro elemento patrimonial que tiene que ver con los juegos. No sé si conocen o si han jugado alguna vez. En Cabo Verde se llama Uril, Muril, también le dicen. En otras zonas de África, está muy extendido por todo el continente africano, ¿no? Y es un juego de pensar, ¿no? Porque también otra de las concepciones que teníamos en el pasado sobre los africanos, heredada de la colonización, es que los africanos eran seres inferiores, ¿no? Y gente no pensante, gente instintiva, pero no racional, ¿no? Bueno, les desafío a alguien que juegue con algún africano de África Occidental o africana, y digo que juegue con alguno porque es un juego bastante extendido en toda África Occidental, con el Uril, ¿no? Vamos, no nos dejan ni respirar. Por cierto, en el Uril, que traje... A ver si tengo aquí, creo que sí. En este, por ejemplo, Uril de Cabo Verde, ¿no? Como vemos en la imagen, es un juego de semillas, es un juego agrario, ¿no? de semillas, en donde hay que colocar las semillas y tiene diferentes formas para jugar, ¿no? Yo la que juego, tienes que poner semillas en cada uno de los orificios, 4 semillas, y entonces vas colocando cada una de las semillas en las siguientes, en la subsiguiente, hasta obtener 24 semillas, ¿no? Ya digo que hay diferentes formas de jugar. De hecho, tengo un enlace en donde plantean otra forma de jugar, ¿no? Pero en el Uril, una de las características es que el contrincante contra el que se juega, no puede quedar sin semillas. Es decir, no puede quedar hambriento. Hay que ser solidario con el contrincante, hombre, yo creo que en dificultad... no es un juego quizás como el ajedrez, pero sí es equiparable a las damas, por ejemplo, ¿no? Que tiene bastante dificultad. Y a mí me cuesta. El Uril, desde luego, los que saben jugar, es muy difícil, ¿no? Es fácil de jugar, pero difícil si tienes experiencia. Adquieres un nivel bastante
bastante grande, ¿no? Aquí teníamos también y otros enlaces que era el del Cancurán de Senegal, a ver si lo puedo poner. Ok. El Cancurán de Senegal. Uril. En Cabo Verde lo llaman Uril y no puedo ponerlo porque se descolocó de nuevo internet. Así que... griots. Son G de Germán, R de Roma, I de Italia, O de Oso, T de Teruel y S de Salamanca. Griots. ¿Cómo? Por pueblos de Canarias, vale. G de Gran Canaria. Sí, sí. G-R-I-O-T-S. Los griots. Vale. Y Uril es U-R-I-L. Pero ese es el nombre que le dan en Cabo Verde. Ya digo que tiene diferentes nombres, ¿no? La verdad que, bueno, intentaremos que mañana podamos tener acceso adecuado a Internet, porque la presentación de hoy era una presentación que combinaba, pues eso, que ustedes escucharan a Cesárea Évora, que escucharan música, que escucharan danza, que escucharan a los griots, y bueno, no ha sido posible. Esperemos que mañana eso lo vamos a tratar de solucionar, pero sí, por lo menos, quedarnos con la idea que estábamos planteando desde un principio, ¿no? Y que es un poco la idea que va a estar circulando a lo largo de toda la semana. Es verdad que mañana vamos a tener una presentación diferente, pero lo que no es diferente es la gran variedad y riqueza que supone el arte, la cultura y el patrimonio africano. Que creo que en general es un patrimonio desconocido y uno de los objetivos de este curso precisamente es que vayamos conociéndolo. Hacer posible que vayamos practicándolo, que vayamos tocándolo, que vayamos disfrutándolo, que lo sintamos, ¿no? Que lo sintamos. Porque a veces podemos pensar que es una cultura muy exótica, muy lejana, ¿eh? Y nada más lejos de la realidad. Eso lo demostraremos el miércoles y el jueves. Esta cultura es también, no solo, pero también es nuestra cultura. Nosotros formamos parte de ella también. Tenemos elementos heredados aquí, sobre todo en Canarias, en el Atlántico, de esa cultura, ¿no? Y creo que eso tenemos que conocerlo y tenemos que ponerlo en valor. Porque, como decíamos al principio también, nosotros la concepción que tenemos de África era a través de la filmografía o de los medios de comunicación, a través de imágenes negativas de África y también... Eso, claro, las imágenes negativas de África, por supuesto que están presentes, igual que las imágenes negativas de Europa. Pero no solo conocemos imágenes negativas de Europa, conocemos imágenes en positivo, y entre ellas es fundamental la cultura. Yo creo que la cultura y el conocimiento de la cultura es muy necesario para ir superando barreras y para ir superando intolerancias y para ir superando manipulaciones, ¿no? También, que creo que es muy necesario. La semana pasada estuve en el archivo de Simancas, bueno, hablando con una mujer en la tienda que hablaba de eso, lo que les comentaba al principio, ¿no? Hablaba de intolerancia y claro, la conclusión a la que uno llega al final de hablar con alguien que desconoce, ¿no? Es que esa intolerancia en buena medida está por el desconocimiento precisamente de las culturas, es decir, del patrimonio africano, del arte africano, africano o de cualquier continente, y también quizás de la falta de intercambio, ¿no? De no conocerlas in situ, ¿no? a esas personas, porque es muy fácil la deshumanización de los otros, ¿verdad? Cuando no conocemos a los otros, es fácil, pero cuando los conocemos nos va a resultar un poquito más difícil deshumanizarlo, porque no es que sean humanos, es que, como decíamos al principio, la humanidad comenzó en África y ha subsistido, afortunadamente, durante millones de años, tanto fuera y también como dentro de África. La cultura, el arte, el patrimonio es esencial en esa labor, que es una labor didáctica también, ¿no?
Y creo que es una labor que tiene que empezar desde la base, desde la escuela, desde el conocimiento de la escuela. Hay proyectos como Enseñar África que se están aplicando a los centros de enseñanza secundaria que precisamente van en ese sentido, ¿no? Aquí en Canarias, y que se trata de extrapolar a otras comunidades del Estado, ¿no? Y en ese aspecto creo que el conocimiento de la cultura es formidable. A veces, de todas formas, también, y ya con esto voy terminando, tengo que decir que ese conocimiento o ese desconocimiento a veces no es solo nuestro, sino también, por ejemplo, de la propia población que vive en África o que llega de África, que conoce su cultura en el mejor de los casos, pero no las culturas vecinas, ¿no? Algo parecido nos pasa a nosotros. A veces, incluso a nosotros y a ellos también, desconocemos nuestra propia cultura, ¿no? Uno que ya es padre, que tiene hijos, a veces le pregunto a mis hijos por cosas que yo entiendo que son naturales, ¿no? Que son muy naturales porque yo las viví, las chupé, las mamé desde la infancia, y no, digamos de cultura canaria, ¿no? Entre comillas, y no tienen ni idea, porque lo que han visto es otra cultura, ¿no? Porque la cultura también está en movimiento, es como el río, ¿no? Se va enriqueciendo o degradando o poniendo otro tipo de elementos, ¿no? Entonces creo que también, ya no solo para nosotros, sino también para los propios africanos, que nosotros lo somos, pero para los africanos continentales, el recuperar su propia cultura o el conocer elementos de su propia cultura, creo que también es clave, ¿no? Para el desarrollo de África y para el desarrollo de las personas que viven en África. Lo dejamos aquí, son las 7:05, mañana continuamos y espero solventar los problemas técnicos de enlace, porque mañana además es necesario, o más necesario incluso que hoy, porque ya vamos a hablar de la afrodescendencia, la cultura de la afrodescendencia en América, ¿vale? Lo dejamos aquí, que nos ajustamos más o menos al horario. Gracias por la presencia, a los que han venido hoy, espero verles mañana, y a los que están también en streaming. Hasta mañana.